Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo a todas las personas que se encuentran viendo este podcast que lleva como nombre Filosofando y Educando con el CIPAS, Enseñando Ando de la Universidad del Tolima. Este CIPAS está conformado por Joana Rodríguez, Paula Riobo y quien les habla, Kelly Ruiz. Este podcast lleva como nombre Filosofando y Educando porque tenemos una gran invitada que seguramente nos va a sorprender muy gratamente a todos. Se trata de nada más y nada menos que Olga Lucía Zuluaga Garcés. Ella nació en Envigado, Antioquia, Colombia, licenciada en Educación, Filosofía e Historia, magíster en Investigación Psicopedagogía por la Universidad de Antioquia y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación e Instancia, UNED. Olga Lucía Zuluaga se desempeñó como profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Fue jefa de los departamentos de Pedagogía y Educación Infantil, al igual que el Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas CIEP. También subdirectora académica del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP de Bogotá, del año 1997 hasta el año 1999. Un dato súper curioso es que ella, autora de más de 100 textos académicos, entre los que se incluyen ponencias, artículos, capítulos, libros e informes de investigación. Gracias a Olga Lucía, hoy contamos con enfoque de investigación para historiar la pedagogía a través de las nociones conceptuales, metodológicas de saber pedagógico, práctica pedagógica, horizonte conceptual de la pedagogía, memoria activa del saber pedagógico. Interesante esto de la profe Olga, que la destaca no solamente acá a nivel nacional, sino que es reconocida en Latinoamérica. Olguita, como le dicen algunos de sus amigos más cercanos, también se caracteriza por su liderazgo en la creación de instituciones del saber. Entonces, está con nosotros la profe Olga. Queremos darle un cordial saludo. Sea usted bienvenida, profesora Olga, a este espacio educativo. Muchas gracias, niñas, por su invitación, muy formales y de verdad esperando que eso sea muy enriquecedor. Sí, señora, para nosotras es un honor que usted como formadora también, que lleva de pronto este tema de la pedagogía desde siempre. Entonces nos gustaría hacerle unas preguntitas, profe Zuluaga. Queríamos empezar por esta, por ejemplo, que me parece muy interesante, es que su pasión por la pedagogía no es un asunto del azar, ¿no? Su encuentro debe haber estado cruzado por asuntos que pasan por lo personal hasta lo académico. ¿Podría usted compartirnos algunos de ellos? Así es, Kelly, sí, señora. Mi encuentro con la pedagogía no inició en la universidad precisamente, se dio al interior de mi familia. Mi vocación docente y pedagógica proviene de una amplia tradición de profesores de la cual heredé mis gustos por la literatura y en especial la poesía, al igual que las primeras preguntas que empecé a hacerme en torno a la escuela y al oficio del maestro. Mi abuelo materno, Sacramento Garcés Escobar, maestro de la juventud, fue una de las personas en escribir las primeras genealogías familiares de Envigado. Mi padre, Arturo Zuluaga, se desempeñó como profesor de español y literatura en varios colegios de secundaria de Envigado. Mi tío paterno, Alfredo Zuluaga Gutiérrez, fue también docente, autor de varios libros pedagógicos como Alma Infantil, Psicopedagogía en 1938 y Dramas Infantiles, a través de los cuales es posible ver algunas apropiaciones escolonativas de la colonia para educar a la infancia hacia la década de 1930. Mi padre, por supuesto, deseaba que yo fuera escritora, sin embargo, fue quien más me influenció para despertar en mí el interés en el amor por la literatura. Él quería que yo fuera escritora y de alguna manera creo que se lo cumplí, pero escribiendo textos muy académicos. Recuerdo que en mi infancia y juventud estuve rodeada por la educación y los libros, tradición que conservo en mi biblioteca, donde en diferentes estanterías conservo textos de historia, educación, pedagogía, sociología, psicología, literatura, poesía, entre otros. Es muy importante que tengamos una biblioteca y bonitos libros para leer en nuestros hogares. Bueno, por mi parte, desde que empecé a estudiar también la licenciatura en Educación, Filosofía e Historia en la Universidad de Antioquia, por allá en los años 70,
Mi interés pues empezó por la pedagogía, se hizo visible especialmente a través del curso de la filosofía que me daba el profesor Alberto Restrepo en el Instituto de Filosofía. Y allí tuve mis primeros acercamientos al pensamiento de Michel Foucault, y leímos la arqueología del saber, las palabras y las cosas y el orden del discurso. Entonces, definitivamente, la filosofía me fue interesando más, tal vez la historia no me llamaba mucho la atención, ya está influenciada por la noción de archivo de Foucault, y la lectura de los libros sobre historia de la educación me generaban malestar, pues la recurrencia a la legislación educativa, a los cambios que se producían según los gobiernos de turno, no daban cuenta de la pedagogía, sino de la educación. Muy bien, profesora Olga Lucía Zuluaga. Cuéntenos, desde la licenciatura, usted empezó a visibilizar un problema propio de la modernidad en Occidente. ¿Cuáles fueron las diferencias entre la educación y la pedagogía, recurriendo a la relación disciplinar, filosófica e histórica? Sí, Paula. En este caso, sin terminar aún la licenciatura, empecé a cranear un proyecto de investigación donde la filosofía y la historia tuviesen un punto de encuentro con la pedagogía, con miras a ir planteando un proyecto de largo aliento. El proyecto que presenté al Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación lo titulé Filosofía y Pedagogía, presentación metodológica y directrices del trabajo, y dio como resultado 2 folletos, Didáctica y Conocimiento y Colombia, 2 modelos de su práctica pedagógica durante el siglo XIX. Estos primeros trabajos se constituyeron en la apropiación del primer Foucault, principalmente usé la arqueología del saber, para indagar las primeras formas de existencia de la pedagogía en Colombia durante el siglo XIX. Y Vigilar y Castigar, otro artículo, para analizar en este mismo periodo la relación entre la enseñanza y la práctica y las prácticas disciplinares a partir de la apropiación del método lancasteriano. Y Filosofía y Pedagogía representan una aproximación conceptual, metodológica y epistemológica para hacer una historia de la pedagogía como saber. De allí su importancia para la realización de futuras investigaciones muy pertinentes para seguir enfrentando su subordinación en la actualidad, para la construcción de la noción horizonte conceptual de la pedagogía. Y el último, el orden del discurso. Allí Foucault plantea que para pertenecer a una disciplina, una proposición debe inscribirse en cierto horizonte teórico. En nuestro caso, la pedagogía se ha constituido bajo un horizonte conceptual, el cual no se daría sin el campo conceptual y los conceptos vigentes de los pedagogos clásicos. Me parece súper interesante lo que nos acaba de compartir la profe Olguita, y a propósito, profe, de su relación con los movimientos magistrales, ¿cuáles fueron sus aportes a la consolidación del movimiento pedagógico de los maestros colombianos? ¿Considera usted pertinente volver a ellos para enfrentar la crisis de la escuela, del maestro y de la pedagogía moderna? Bueno, aunque nunca busqué reconocimiento por los maestros y los líderes del movimiento pedagógico, siempre he luchado por los maestros y su saber. Mi estrategia fue reconocerlos a través de la escritura, principalmente a través de la revista Educación y Cultura, de las investigaciones que dieron origen en nuestro grupo, el grupo que creamos. Ahora bien, mi primer vínculo a las luchas de los maestros se dio en la compilación sobre el movimiento sindical de los maestros colombianos. Considero que este trabajo fue desbrozando el camino para historiar los aspectos políticos, sociales, culturales e intelectuales de la lucha de los maestros, pues era necesario iniciar un archivo para la tarea de historiar y luego conceptualizar, ya que el archivo permite ubicar lo decible y lo visible, condición para construir un campo pedagógico que permita a los maestros la reconceptualización de su práctica pedagógica a través de la memoria,
activa del saber pedagógico. Tanto para mí como para los miembros del grupo, el surgimiento del movimiento pedagógico es un acontecimiento de saber y poder que, en palabras del profesor Humberto Quiseno, nos ubica en la recuperación de la historicidad de la pedagogía. La historicidad, ¿por qué? Porque fue pedagógico. Su nombre se debe al interés de rescatar la pedagogía. Este rescate apuntaba a volver a ponerle presente la pedagogía activa que había existido en Colombia en la época liberal y a volver los ojos y el pensamiento a la pedagogía universal, a la historia de la pedagogía y a los grandes pedagogos. Tiene el micrófono apagado, Paula. Bueno, Lita, queremos saber un poco más y con esta pregunta terminamos. Nos causa mucha curiosidad saber de dónde vino la idea de fundar el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Bueno, el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia se podría decir que es un acontecimiento de saber. Me perdonas que sea tan Foucaultiana, pero es que a pesar, es que yo quiero mucho a mi calvo, Foucault. No fue algo pensado, no obedeció a una política institucional o del Estado a través de conciencias, surgió del azar, del encuentro pasional que se empezó a tejer con el archivo cuando era auxiliar de investigación en el CEDET de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Esa pasión por la historia, por la pedagogía, por el maestro, por la escuela, por la infancia, llevó a que un grupo de profesores universitarios formados en plena efervescencia de las ciencias de la educación de origen norteamericano, asumieran el desafío de investigar un objeto tan raro como es la pedagogía a través de la arqueología del saber. Entonces, trabajamos, como ustedes ya lo conocen, profesores de la talla de la profesora Estela Restrepo, de la Universidad Nacional de Colombia, en este caso, el profesor Alberto Martínez Boom, de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Alberto Echeverry, de la Universidad de Antioquia. Él y yo nos encargamos de estudiar del siglo XIX, la pedagogía. El profesor Humberto Quiseno, de la Universidad del Valle, trabajaba la historia de principios del siglo XX. Y desde luego eso potencializó muchos años de trabajo. Como ya saben, son 40 años de haber fundado este grupo de investigación y ya hay semilleros entonces. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una tradición, tenemos a quien heredarle, por supuesto, todos estos años de investigación que hemos tenido, y junto a ella, a la profesora Rosa María Bolívar, pues se destaca la experiencia también del profesor Rafael Reyes y Óscar Saldarriaga, pero entonces lo que buscamos es rescatar el oficio del maestro con los semilleros. Entonces, de esta manera, pues no somos ninguna iglesia, ni una secta pedagógica, ni mucho menos, pero somos un grupo de personas inquietas, inconformes y rebeldes por el lugar que se le ha conferido y se le sigue asignando a la pedagogía. Muy bien, profe Olguita, me gustaría, por ahí alguien nos comentó que al principio en sus estudios universitarios no era que le llamara mucho la atención el tema de la historia, de conocer un poco más esta parte teórica. Sin embargo, usted se ha destacado por sus proyectos de investigación, por sus escritos y ha tenido que pasar por todo esto, ¿no? Sí, así es. Pues no es que no me interesara la historia, sino que desde luego fui más enfocada por la tendencia de Foucault y fue por lo que me encaminé. Pero pues desde luego no intentamos rescatar o basarnos en historias pasadas, sino crear como también nuestra propia historia, no solamente fundamentadas en, digamos, en las ideas anglosajonas o europeas, sino poder rescatar nuestra propia memoria y nuestra propia historia acá en Colombia y en Latinoamérica. Por ahí también otro dato muy curioso y que llama la atención es que fue merecedora de la distinción Summa Cum Laude a su tesis doctoral. La felicitamos y le agradecemos por compartir estos espacios
enriquecedores para nosotras como futuras docentes y que estamos en esta formación. Claro que sí. Mire, mi trabajo intelectual siempre tuvo también como propósito, como usted también lo señalaba en su pregunta, la historicidad de la pedagogía, más no la historia de la pedagogía. Las tensiones que experimentan los historiadores también las vivimos los pedagogos cuando somos interrogados desde la exterioridad. Mi investigación doctoral es un ejemplo, o si quiere interpretarlo, una muestra de que la historiografía de la educación y la historia de la pedagogía pueden encontrarse y relacionarse. Otro ejemplo, más desde el orden colectivo, fue la investigación de historia comparada, en la que confluyeron historiadores iberoamericanos con una amplia trayectoria académica como Gabriela Ochesbas, Luz Helena Galván, Agustín Escolano, entre muchos otros. Listo, gracias profesora, le agradecemos por acompañarnos en este espacio. La verdad es que tenemos preguntas como para una segunda sesión, pero bueno, nos despedimos y esperamos poderla tener en otra oportunidad y que todas estas respuestas que ha compartido sean gratamente escuchadas por todas las personas que tenemos viendo este podcast. Claro que sí. Y por último, quisiera hacer una consideración. Es que entiendo y veo que el desprecio por la historia es hijo de una estéril actitud que puede resumirse en la frase tierra de nadie. O sea, es preciso mirar el pasado para entender el presente y ubicar en el camino zanjas, rupturas, desvíos, discontinuidades, áreas comparables, fases, etc. Por lo anterior, es necesario estudiar lo que llamó pedagogos clásicos, quienes han elaborado conceptos, métodos y problematizaciones que, aunque fueron vigentes en su época, se cruzan con nuestro presente de una u otra manera y cobran presencia en la actualidad, así como las ciencias tienen su pasado actual mediante la historia recurrente. Las disciplinas, en cambio, lo deben hacer mediante las problematizaciones actuales, cuya solución se requiere para continuar en la búsqueda de sistematicidad. En nuestra cultura latinoamericana, la pedagogía como saber pedagógico tiene lugar en la contemporaneidad, recurriendo a la noción de memoria activa del saber pedagógico. Entonces, pues no siendo más, yo invito a que todas las pedagogas y estudiantes, por supuesto, se basen en la historia, pero con bases y miras a que podamos hacerlo mejor en nuestra propia historia y pues desde luego enfocarnos, como lo he dicho antes, en nuestros pedagogos clásicos, de quienes tenemos mucho que rescatar. Feliz tarde. Listo, muchísimas gracias y de verdad que qué enriquecedora esta entrevista y qué grata esa invitación que nos hace de pronto a saber lo que está escrito y a nosotras como futuras docentes innovar e investigar y de pronto marcar un poquito la historia no solo de Colombia sino de Latinoamérica como lo ha hecho la profe Olga Lucía Zuluaga Garcés. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias.